Lo que vamos a presentar hoy día en estos 20 minutos es una propuesta de estimación de la informalidad a nivel subnacional que se está enmarcada en el proyecto de la Cuenta del Desarrollo sobre informalidad laboral que hemos trabajado los últimos 2 años en conjunto con los ministerios del trabajo de Argentina, de Perú, de Chile y de México. Y además también hemos tenido asesoría y reuniones con los ministerios de Desarrollo Social de algunos de estos países. Una primera introducción y por qué es tan importante es que América Latina no solo exhibe importantes desigualdades de ingreso, de género, según ciclo de vida, étnica y raciales, sino también la región presenta altas y persistentes disparidades territoriales. Esto lo hemos observado en todos los informes que se han elaborado de los organismos internacionales, pero también en sus propios países. Ustedes cuando hacen informes en su Ministerio de Trabajo, de Desarrollo Social, ustedes pueden constatar que los territorios, en especial los territorios más allá de las grandes ciudades, presentan grandes disparidades. Y obviamente el fenómeno de la informalidad laboral no va a ser ajeno a esta situación. Cuando vemos las tasas y la incidencia de la informalidad, constatamos que es mucho más alta en zonas rurales, en lugares alejados, y esto se debe muchas veces a la falta de infraestructura socioeconómica, a la distancia con los servicios básicos e instituciones nacionales que cumplen con temas de fiscalización, y además porque hay oportunidades de ingreso limitadas y escasa protección social en estos lugares. Desde la CEPAL y desde el enfoque estructuralista que se promueve, consideramos que el lugar donde las personas residen y trabajan incide directamente en las opciones de hallar un empleo formal. Ayer se discutió fuertemente en la presentación de la Isa Abramo que la desigualdad en gran parte está conformada por las estructuras que tienen los territorios, una estructura, un aparato productivo, las oportunidades que tienen. Entonces, esta desigualdad y donde uno se encuentre van a profundizar las desigualdades que están afectadas por otras dimensiones. Por otro lado, a pesar de que constatamos con distintos indicadores y distintas realidades que la desigualdad y la informalidad se da de forma diferenciada en los territorios, en la región todavía existe una limitada evidencia de esta informalidad en los territorios. En la presentación de Andrés Gutiérrez hace unos minutos atrás, él exponía que en general las encuestas, cuando uno va avanzando en los dominios geográficos, pasamos de un nivel nacional a alguna región, alguna provincia o algún aglomerado urbano o ciudad, municipio, vamos por una parte disminuyendo la muestra, pero también estamos haciendo que el indicador sea menos preciso. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de Argentina con el indicador asalariado sin descuento jubilatorio, y da cuenta que en el país la tasa de informalidad, bueno, el próximo de asalariado sin descuento jubilatorio, era del 30%, 32%, con un margen de error bastante pequeño y un coeficiente de variación de 2,7, que es considerado aceptable, bastante bueno, es una estimación confiable. Cuando ampliamos y vamos a otro territorio y llegamos a la región del NEA, para las personas que no son de Argentina, en la región noreste de Argentina, podemos observar una parte, el coeficiente de variación aumenta, también está el intervalo de confianza, pero cuando llegamos a un aglomerado urbano, a una ciudad, a la gran resistencia, constatamos por otra parte que el coeficiente de variación aumenta mucho y ya no es confiable, es más bien de tipo descriptivo, y nuestro intervalo de confianza aumenta más de 10 puntos. Tenemos si podríamos calcular la tasa de los asalariados sin descuento jubilatorio, podríamos ver que está cerca del 43%, pero tiene un intervalo de confianza donde el nivel mínimo está en torno al 30% y el más alto sobre el 50%. Tenemos 20 puntos porcentuales en ese indicador, lo que lo hace poco confiable. En este sentido, y ya como se ha discutido en las dos presentaciones anteriores, estas limitaciones para poder abordar el tema de la informalidad a nivel subnacional se debe muchas veces a esta disponibilidad de información, a esta disponibilidad de datos. Ya que las muestras que tenemos en este minuto, tanto en encuestas de empleo como en encuestas de hogares, por lo general solo permiten desagregación a un nivel nacional y a un primer dominio representativo. Ese puede ser una provincia, una región o un estado.
Existen muy pocas encuestas en América Latina para temas laborales que nos permiten llegar a un nivel de segregación de un municipio, de alguna ciudad, etcétera. Existen. Una de las alternativas para subsanar este problema y esta limitación de información sin tener que ampliar muestras y hacer nuevos instrumentos que son muy costosos, es lo que se denominó áreas pequeñas, que son fuentes indirectas de estimación. En la presentación de anterior, Andrés Gutiérrez dio cuenta de que las estimaciones de áreas pequeñas son un conjunto de metodologías, no es solo una herramienta, y estas están extendidas y se han extendido desde hace los últimos 20 años. Una de las metodologías que se más ha extendido es la que propuso Elbers, Langer and Langer en el año 2003, y quienes para superar este problema de muestreo y nuestras restricciones de muestreo, propusieron un modelo de áreas pequeñas utilizando dos fuentes de información principalmente. Por un lado, una encuesta que permitiera medir, en este caso era pobreza, pero una encuesta que pudiera medir el fenómeno, y por otro lado, un instrumento de censo de población que permitía llegar a todo el conjunto de la población. Pero, por otro lado, el censo de población no tenía la variable de interés. Tomando esta idea, lo que nosotros estamos proponiendo en esta metodología, en esta estimación, es basarnos en este concepto, en esta idea de utilizar dos instrumentos de medición, pero como estamos trabajando con indicadores, nosotros lo que vamos a hacer es corregir la entrada a la participación laboral por el sesgo de selección de Heckman. Heckman lo que decía era que no todas las personas tienen las mismas posibilidades de encontrarse ocupadas. Y eso lo hemos visto, las mujeres tienen menos probabilidades de encontrarse ocupadas que los hombres. Y además tienen mayores probabilidades de estar en sectores informales que los hombres. Sin entrar en demasiado detalle, porque lo más importante es ver los resultados, lo que nosotros nos proponemos en esta metodología es, por una parte, tomar una encuesta, que esta encuesta permita medir el fenómeno de la informalidad, correr unas regresiones, que son unas regresiones Probit. ¿Por qué regresiones Probit? Porque vamos a medir la probabilidad de que una persona, en base a unos determinantes, se encuentre en informalidad, corrigiendo por el sesgo de selección, corrigiendo por esta opción de que las personas entren o no al mercado laboral. Y después, todos estos coeficientes que nos van a aparecer, y que muchas veces estas regresiones las vamos a correr a un nivel departamental, estadual, dependiendo de lo que nos permita la encuesta, estos coeficientes los vamos a imputar al censo de población. Un poco más de desarrollo, vamos a poder calcular en los censos de población la probabilidad de que las personas se encuentren en una condición de informalidad laboral. Esto es una propuesta que estamos elaborando en países de la región. Estamos trabajando en este minuto con Argentina, con Chile, México y Perú. En algunos países como en México y Perú ya tenemos publicados los resultados, lo pueden revisar en nuestro sitio web. En Argentina y Chile lo que les vamos a presentar hoy día son resultados preliminares, pero que próximamente van a salir publicados. Y en cada uno utilizamos dos fuentes principales, amén de que también hemos utilizado registros administrativos para nutrir mejor las estimaciones. En general, las informaciones de las encuestas son en general encuestas de empleo. En Argentina ocupamos la encuesta nacional de trabajadores sobre condiciones de empleo, trabajo, salud y seguridad. En Chile ocupamos la encuesta nacional de empleo, la encuesta N. En México la encuesta nacional de ocupación y empleo, la NOE. Y en Perú la encuesta nacional de hogares, la NAO. Y en todos los países hemos ocupado el censo de población más reciente que tenga para hacer las estimaciones. Como les decía, después de corregir por el sesgo, vamos a tener un conjunto de determinantes que me van a estar explicando la informalidad laboral. Acá pongo un ejemplo. En cada país la metodología es similar, pero ha sido flexible a la hora de escoger, en base a la información disponible, los determinantes que existen en los países. Lo que vemos acá, por ejemplo, y también lo revisamos fuertemente ayer en la presentación de la Isa Abramo, es que la edad, a la medida que aumenta la edad, disminuye la probabilidad de ser informal. Ahí estamos viendo los efectos marginales. Pero también podemos observar que es lo que con respecto a la edad,
es que es una relación, una forma de U. Se concentra más en las edades jóvenes y en las edades más avanzadas, la informalidad laboral. Y es por eso que también aplicamos la edad cuadrada, la que nos da posible. En general, casi todos los coeficientes con los signos esperados, sin entrar en cada uno por detalles, obviamente la educación es un factor de protección hacia la informalidad laboral, la agricultura, en especial la agricultura, cuando variables cruzadas y vemos que la agricultura y demás por cuenta propia, agricultura familiar, son unas de las variables que más afectan a la informalidad laboral, así como el servicio doméstico. Son variables fuertemente relacionadas y correlacionadas con la informalidad laboral. Estos coeficientes van a ser luego, a nivel departamental, estadual o regional, los que peguemos en el censo de población para reestimar la probabilidad de informalidad. ¿Qué es lo que estamos encontrando? Primero, rápidamente, es importante cuando hacemos política pública. Nosotros muchas veces vemos la mirada más nacional y vemos que los factores afectan, obviamente, y sabemos que los factores afectan, pero uno muchas veces se olvida de que los territorios tienen disparidades. Lo que vemos en el primer gráfico muestra los efectos marginales, o sea, los determinantes y cómo están afectando a la informalidad laboral. Y vemos que, por ejemplo, acá hay solo un ejemplo, que la agricultura, la construcción, transporte y comercio afectan fuertemente a la informalidad laboral a nivel nacional. En el gráfico del lado, podemos dar cuenta que si uno compara los dos gráficos, los efectos no se ocurren de la misma forma en los territorios. Por ejemplo, en la región de Coquimbo, que es una región que está en el norte de Chile, podemos observar que la agricultura, la región basa fuertemente su economía en la agricultura, el estar en condición, trabajando en el sector de la agricultura aumenta fuertemente la probabilidad informal, más alta que a nivel nacional, pero hay otros factores como la construcción, que a nivel nacional aparecía como un factor que podía incidir en la informalidad laboral. Cuando uno lo mira en esa región, el peso no es tan fuerte. De hecho, cuando uno empieza a observar las tasas y los indicadores, muestra que la región de Coquimbo, gran parte de la construcción está protegida, tiene contrato de trabajo y son construcciones bastante más formales. Entonces, lo que queremos observar acá con este tipo de estimaciones, que los pesos determinantes van a cambiar en el territorio. Queremos seguir con esta idea de que el territorio importa para las probabilidades de encontrar un empleo en el sector o no, formal o no. Acá tenemos uno de los primeros dados, esto es Perú. Lo que queremos mostrar en esta lámina es que existe una gran varianza en los propios departamentos. Si uno ve acá los distintos puntos, el punto azul es la probabilidad promedio, que es un proxy a la tasa de probabilidad, que tenía cada uno de los departamentos de Perú, pero los de color gris es el valor mínimo del distrito. Distrito es un municipio, una comuna, y el valor mínimo, y el color naranjo es el valor máximo. Y ahí lo que estamos haciendo, que los promedios ocultan grandes disparidades internas. Lo que estamos observando es que a pesar de que un distrito podía presentar bajas probabilidades de informalidad, adentro de su propio departamento habían estos municipios, estos distritos, que presentaban probabilidades más altas, porque tenían características que hacían que esa probabilidad fuera más alta. Y es ahí donde uno podría focalizar la política pública. Acá tenemos otro ejemplo. En Chile, podemos observar que tenemos el mapa con las 46 comunas del país. Y podemos ver en color más oscuro dónde se está concentrando la probabilidad de informalidad. Y en el mapa de al lado podemos observar un análisis de, de clúster, que lo que nos permite decir es dónde se está concentrando. El color rojo nos está mostrando estos lugares que tengo vecinos que también tienen altas probabilidades, con probabilidades altas de informalidad laboral. En cambio, el color azul me está mostrando donde se están conformando un grupo, un polo, donde tengo vecinos en general que tienen probabilidades más bajas. ¿Qué me está mostrando también? Que en general el tema de la informalidad y otros fenómenos sociales trasciende los límites administrativos y políticos. Puede haber en una región antigua que la informalidad se concentra en un sector geográfico que afecta a las dos regiones por su vez.
Acá tenemos otro resultado, esta es todavía preliminar, como estamos diciendo, esto de Argentina. Estamos viendo la probabilidad de informalidad de los departamentos censales de Argentina, y además lo estamos contrastando con otra información, que es una información sobre perfiles productivos. Y esto es muy interesante porque nos permite no solo conocer dónde se está concentrando la informalidad laboral en base a probabilidades, en base a los riesgos de las personas, sino también podemos hacer el contraste con la estructura productiva de los países. Y se observa, sobre todo en el norte, el noreste, cómo el sector primario fuertemente asociado también con probabilidades altas de informalidad laboral, etcétera. Y acá tenemos otro ejemplo. Esta es en México, solo concentré la mirada y el zoom en el noreste de México. La región noreste de México, después va a estar Roberto Gerhard de la Subsecretaría del Trabajo, donde va a poder explayarse un poco en esto, pero la región noreste de México es una de las regiones de México que tiene menores tasas de informalidad laboral, en base a su encuesta en NOE, y cuando uno ve los valores promedio de las tasas, uno observa que en la mayor parte de las entidades federativas de los en general presentan bajas tasas. Baja California Sur, son uno de los estados que presentan menor informalidad. Pero cuando uno hace este tipo de estimaciones, uno puede observar que dentro de estos estados que tienen baja informalidad o baja probabilidad de informalidad, dentro de estos propios estados hay municipios que tienen probabilidades más altas de concentrarse en la informalidad laboral. Si observamos en el centro de esta región, podemos observar que se ven las informalidades más altas, que es la parte sur de Chihuahua, la parte más de Durango y la parte noreste de Sinaloa, y ahí podemos ver que estas zonas además se caracterizan por ser un áreas muy forestales, vida agrícola, y además son más distantes de los principales centros urbanos. Entonces, lo que vamos a hacer con esto y con lo que estamos con este tipo de herramientas, por una parte, es estimar la probabilidad en base a las características de los trabajadores, mayormente, en base a las características de la rama productiva donde se encuentran, pero además lo queremos cruzar esta información con registros administrativos o información secundaria que nos permita entender holísticamente el fenómeno. Queremos entender por qué en este sector donde se está concentrando la informalidad laboral es más alta. Y una de las explicaciones que estamos observando acá, por ejemplo, que no solo son zonas que están más distantes, son zonas más agrícolas y forestales, sino además que en estos territorios también hay mayor porcentaje de población indígena, tienen menores niveles educativos promedio de la región, tienen menores ingresos laborales y además tienen menor acceso a los servicios de salud. Eso ya te permite comprender más completamente la situación y la realidad de esos territorios, que van a ser muy distintas a la que se va a dar en el centro del país o en las grandes ciudades. Y es ahí, con esto ya estamos llegando al final, que nos hace que este análisis viniera a llenar un vacío que existe de falta de información. Ayer desde la OIT mencionaban que existe una deuda histórica de parte de algunos órganos nacionales, de nosotros también, de la CEPAL, de no hacer estimaciones a nivel subnacional. En los últimos 20 años ya estamos contando con herramientas, como mencionaba Andrés Gutiérrez hace unos minutos atrás, que nos permiten hacer esta bajada para sacar esta limitación de información que teníamos. Entonces este es el momento para venir a convertir el territorio subnacional en una prioridad y conocer estas en base a información. La identificación de estas áreas, que se concentra la mayor informalidad laboral, va a permitir y va a contribuir a un diseño de estrategia y política con base en los territorios, sensible a los territorios. Pero además va a poder entender esta naturaleza multidimensional de la informalidad. Creo que es clave poder entender que la informalidad necesita un enfoque intersectorial. Que estemos ahora presentes, las más de 100 personas que estamos conectadas, que esté presente gente del Ministerio de Trabajo, personas funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, no es casualidad. El abordaje tiene que ser intersectorial e interinstitucional y tiene que tener pertinencia en los territorios. Como mencionaba también, el análisis se puede enriquecer cruzando información con registros administrativos, de las características donde residen, etcétera. Nos da una comprensión mucho más completa de la realidad. No hay que olvidar que tradicionalmente las políticas públicas para combatir la informalidad o para fomentar la formalización de los trabajadores
muchas veces se ha diseñado, implementado a un nivel nacional. E ignoran estas diferencias que se van ocurriendo en los territorios. Pero también se ha mencionado en los últimos informes, sobre todo relativos a los ODS, que son los gobiernos subnacionales los que están en primera línea de respuesta. Son ellos entonces las autoridades locales, estaduales y regionales, las personas claves para poder hacer medidas y aplicar estas medidas. Entonces, contar con información va a ser sumamente necesaria para poder hacer políticas efectivas y eficientes en los territorios. Hay que pensar que esta metodología y todas las metodologías, esta familia de metodologías de áreas pequeñas, son aplicables a otras áreas. Son aplicables al trabajo infantil, a la elaboración de mapas de pobreza, aplicaciones de planificación familiar, de cuidados, etcétera. Estas son metodologías que van a permitir tener información en los territorios, van a ser clave para tomar decisiones a nivel de territorio y tenemos que ponerla en el centro de nuestras políticas públicas. Muchas gracias.